Desatadas y sin filtros. Comenzamos. Comenzamos. Hay cosas que se han ido distorsionando, les decía, incluso también, o sea, yo lo que he entendido dentro de la carrera es, las últimas instancias es recurrir al medicamento, ¿no? O sea, es las últimas instancias, ¿no? Primero es como todo un trabajo de intervención con el paciente y las últimas instancias es recurrir al medicamento, pero también necesitamos entender que hay personas que su funcionalidad no les da para vivir sin medicamento, ¿no? Y entonces sí necesitan algo, un estímulo que pueda ayudarles a vivir como el día a día, ¿no? Pero ¿por qué la importancia sobre todo de estar bien orientado en esto? Es porque en este momento ya, bueno, hay una maestra que nos dice mucho, ¿no? Ya cualquier persona que toma un año de un curso de coaching o de algo así, ya se siente como profesional en la salud mental y para diagnosticar y para decir qué medicamentos y es como, pues no, o sea, incluso los psicólogos no medicamos, o sea, nosotros nada más intervenimos. Incluso mi carrera no es para intervención clínica, o sea, mi carrera es psicología social y necesito todavía una especialidad para yo intervenir individualmente con las personas. O sea, mi carrera es más como al estudio sí del ser humano, pero intervención nada más los clínicos. Y yo necesito todavía aparte otra especialidad de clínica, pero los que medican realmente pues, son los psiquiatras. O sea, ellos sí están en sus facultades de poder medicar a una persona. Sí, es que como tú dices, por ejemplo, yo me acuerdo que a mí cuando empezaron a medicarme, o sea, algo que me decía mi psiquiatra en esos momentos, o como me lo explicó, me dice, los carros necesitan aceite. Claro. ¿No? Me dijo, no producen su propio aceite muchas veces. Entonces ella me decía, el medicamento lo que hace es como si le pusieras aceite a tu carro para que pueda funcionar normal. Si no tiene ese aceite, no funciona como debe de funcionar, ¿no? Y entonces creo que me lo explicó como lo más básico posible, pero lo más entendible para mí, porque sí me decía, ya después hubo terapeutas que me hacían o me explicaban esta parte bioquímica y me empezaban como a hablar con otras terminologías, pero esa primera ocasión cuando la primer psiquiatra médica fue lo que a mí me quedó como más claro de por qué era la importancia de tomar el medicamento, ¿no? Porque yo para mí, o sea, fue un batallar mucho conmigo misma de decir, o sea, ¿y si no me funciona? ¿Y si después de esto ya no sirve? ¿Y qué voy a hacer? Y voy a acabar peor, y entonces al rato va a pasar de sentirme triste en mi casa a que me tengan que meter a una clínica, y entonces mi cabeza empezaba a divagar muchísimo. Sí. Y como en esta parte, cuando empiezas con los medicamentos, ya sabes que es como, bueno, te haces a la idea de que es de por vida, y es como, tampoco quiero vivir así, ¿no? O sea, porque ya le empiezas a perder el sentido de decir, ¿cómo voy a vivir? Esto no es vivir, ¿no? Es como cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea, ya los diabéticos toman pastillas y dicen, no manches, o sea, ¿por qué como? ¿Por qué no como? ¿Por qué me muevo? ¿Por qué no me muevo, no? Entonces es la misma, o sea, sientes esta dependencia del medicamento, pero hay quienes se aferran, y en tu caso, por ejemplo, yo siento que es como el no poderte aferrar por esta situación, o sea, que estás pensando en que no quieres vivir así toda tu vida medicada o sintiendo que dependes de un medicamento para poder estar en el día de hoy. Pues sí, pero sí es difícil, ¿eh? O sea, digo, no sé cómo lo vivas tú como desde la parte de ser el terapeuta, pero somos tercos, o sea, las personas somos tercas, o sea, les dices, por ejemplo, yo te entiendo a lo mejor los términos que me dices como de, tú haces una intervención inicial, pero lo canalizas claro. con un psiquiatra o con alguien clínico, ¿no? Para que le dé el seguimiento, pero a veces nosotros queremos que nada, o pensamos que ir a terapia es como, va a ser varita mágica, o sea, ya me va a decir, sí tienes esto y ya, por arte de magia, 2, 3 y ya, ¿no? Y muchas veces yo creo que algo que yo he visto en las personas que tomamos terapia, abandonamos. Sí. No le damos la continuidad que debe de tener, entonces desertamos antes de darle la oportunidad realmente a ver que esto funciona. Sí, y esto es importante lo que dices porque en ocasiones, o sea, las personas cuando van a intervención, justo ese rato lo hablábamos en una clase,
y decía una maestra, bueno, dijo un compañero, ¿no? Es que yo ya sé que estoy loco, dijo el compañero, ¿no? Y dijo la maestra, nadie en un estado de locura sabrá que está loco. O sea, y yo sí me quedé así como de, pues tiene razón, ¿no? Y entonces, un depresivo, en un estado depresivo, nunca va a saber que está depresivo. O sea, no, ¿por qué? Porque en ese momento, fíjate, hay algo muy importante. Yo hace un mes estaba tomando una capacitación para implementar la norma 035, que es los riesgos psicosociales en las empresas. Y entonces fueron dos médicos a hablar de depresión y entonces a mí me generó mucho conflicto que los médicos estaban también en preparación y todo, pero empezaron a dar como el checklist de la depresión. Dijeron, para que tengas depresión necesitas tener estos 3 rubros, ¿no? Y yo sí me moví y dije, no, es que eso es muy equivocado, o sea, no puedes decir, o sea, ahí te van los 3 puntos para que te diagnostiques tú la depresión, ¿no? Porque justo vuelvo al mismo tema, no sabrás tú que tienes depresión si tienes depresión. O sea, no es como el día de hoy me siento triste y es como hoy voy a salir a la calle teniendo depresión. Pues no, o sea, y entonces justo son cosas muy importantes porque el abandonar la terapia puede que parta precisamente de eso, que en tu idea es como ya estoy bien, pero dentro de ti es como, o sea, dentro de ti y dentro de todas tus conductas y de la manera en que pienses y te sientas, tal vez sí estás en un estado depresivo. O sea, tal vez sí necesitas estar ahí, pero es como, pues, ¿para qué hacerlo? O sea, esto es parte muy habitual, porque incluso un mito que está muy persistente en esto de la salud mental es que necesitamos ir a terapia, perdón, necesitamos problemas para ir a terapia, y eso es un mito. O sea, no necesitas tener problemáticas en tu vida para ir a terapia. Hay un proyecto de vida que armas con un psicólogo, ¿no? Y entonces, si tú vas sin necesidad de tener problemáticas, pues te pueden armar un proyecto de vida, porque si eres un ser humano que regularmente no visionas y tu mentalidad es muy limitante, pues ahí te quedas y ahí te quedas y ahí te quedas. Y eso hasta cierto punto a veces es cansado. O sea, es a veces como llegas a tu casa y no sabes por qué estás fastidiado, no sabes por qué estás cansado, no sabes por qué estás triste, pero es porque no tienes como la visión de a dónde quieres ir, ¿no? O qué metas quieres lograr, ¿no? Y entonces también es algo que no necesariamente necesitamos problemas para ir a terapia. Ni muriéndote casi se manera, o sea, vamos de extremo a ni tener un problema, ni no tener problemas, ni ya hasta que ya estás al borde del colapso. Claro. O sea, porque también en crisis como, total. Sí, o sea, es como, ahora sí ya no puedo, ¿no? Ahora sí ya déjame ver quién me resuelve y me hace que funcione otra vez. Queremos achacarle toda la culpa a las personas que nos brindan la ayuda, ¿no? Ajá, como de no lo hace bien porque sigo sintiéndome así. Sí. Eso tiene un nombre en la terapia, se llama efecto placebo. Cuando tú vas a la terapia y pues es como genera la expectativa de algo, ¿no? Ajá. Si tú vas a un lugar es porque genera la expectativa, no, pues me dijeron que va a suceder eso. Entonces llegas y te sientas esperando que suceda eso se llama efecto placebo. Si sucede, pues está chido, y si no, pues es como, no, me mintieron. Me prometieron otra cosa. Pues bueno, ya escucharon una pequeña parte de lo que va a tratar el día de hoy. Entonces, pues vamos a continuarle. Ya si se dieron cuenta en esta ocasión no habíamos hecho presentación porque acuérdense que empezamos transmitiendo en TikTok. Entonces, pues ya la conversación se empezó a poner interesante, así es de que le vamos a seguir dando. Hola, mi nombre es Maricó. Hola, yo soy Tania y nosotras somos Desatadas y Sin Filtros. El día de hoy tenemos por invitado a David López. David López. Sí, David López. Ya teníamos postergando este tema varias semanas, porque la verdad es que ya habíamos planteado el tema a raíz de otros temas que habíamos tratado, porque, o sea, creo que no nos ha seguido todavía en el contexto de lo que hemos estado trabajando, porque parece un juego, pero salimos bien tronadas de aquí. O sea, de verdad, o sea, empezó como Salimos necesitando terapia. Sí, empezó como un juego y como decir, bueno, es por un ratito y todo, pero nos hemos dado cuenta que entre más pasan los programas, vamos desenterrando más cosas y pues, sabemos de esto. Sabemos lo que conlleva conocer tu historia, ¿no? Y entonces hubo quienes nos preguntaban como si íbamos a tener algún tema basado especialmente a lo que era la salud, porque, bueno, salud mental,
porque pues sí, muchas veces creemos que solamente es para quienes tienen dinero, para quienes no, dices tú, no tienen muchos problemas, o de verdad, a veces hasta por herencia, ¿no? O sea, en mi caso, en casa nunca ha habido quienes lleguen a terapia, a lo mejor en la escuela cuando te canalizan como por mala conducta y todo eso, pues sí, pero de ahí a que alguien haya tenido un seguimiento, que haya querido ver por su salud mental, la verdad es que no. Y entonces en esta parte donde dice, ahora entro yo, ¿no? Y empiezo a querer sanar cosas que a lo mejor en mi familia no se hicieron cargo por miedo y porque no había la economía, pero que ahora yo puedo decir, para mí es importante, tengo que hacer un esfuerzo para hacer que suceda, ¿no? Pero yo creo que es más que falta de economía por desinformación. Porque si somos bien honestos, o sea, no generalizo toda la población mexicana, pero creo que a todos nos gusta gastar. O sea, gastamos en cosas que son bien innecesarias, gastamos en cosas que no son relevantes y a veces pensamos que terapia es como, ay, no manches, es un buen de dinero, ¿no? Pero realmente yo, por ejemplo, para mí creo que si no mantenemos la información de que es una inversión como cualquier otra atención médica que ocupemos, o sea, es como si me duele la muela, pues tengo que ir al dentista, ¿no? Pero no vamos hasta que me duele la muela, o sea, no hago una atención preventiva o correctiva de mi situación o mi salud, ¿no? Y lo mismo en cualquier otra enfermedad, hasta que no estoy mal, voy al doctor, ¿no? Pero muchas veces, como ya nos sentimos mal, o sea, ya no queremos ir porque sabemos que ahora como en el mecánico te van a decir que ya te está fallando todo. Entonces es como de sí, pero no. Pero yo creo que es más por la desinformación, por lo que no nos atendemos, que por carencia económica, porque creo que sí tenemos posibilidad. Dices tú por desinformación, aquí me están diciendo, bueno, estamos todavía transmitiendo en TikTok, y dice Fanny, dice que interesante, no sabía que se necesitaba terapia hasta que me dijeron que tenía que soltar algo y afrontar el duelo. Bueno, cabe mencionar, ella es una conocida mía, amiga, y hace tiempo perdió a su bebé. O sea, se entera que está embarazada, empieza su proceso y todo, y de repente siempre ya no. Entonces, me tocó hablar con ella en algún momento y era como, llora lo que tienes que llorar, o sea, haz lo que tengas que hacer, pero no dejes que te callen, no dejes que esto, pero uno como desde la vivencia, ¿no? O sea, desde lo que ya pasaste y quieres como decirle, tú no te calles, tú no hagas esto porque se siente bien gacho y luego es peor traerlo rezagado y así, ¿no? Pero es lo que dice ella, ¿no? O sea, llegó un momento en el que te dijeron que tenía que ir a terapia, ¿no? Y pues por lo regular no lo asociarías a que un duelo tiene que también llevar a una terapia. Pues ese échale ganas. Sí. No, ya va a pasar. Son como de esas cosas que normalmente la gente nos dice y pensamos que con eso es más que suficiente. Pero tú, ¿qué nos podrías decir? O sea, ¿qué podrías considerar que son como puntos relevantes o qué sugieres para que alguien diga ocupas terapia? O sea, más allá que la autoevaluación que nos podamos hacer, ¿cuáles son los puntos como psicólogo para decir ocupamos terapia como personas, como sociedad? Sí, yo tengo mis ideas, ¿no? Y yo creo que no existe persona que no necesite de ayuda externa. Okay. O sea, todas las personas necesitamos de ayuda externa. Eso siempre ha sucedido y siempre va a suceder. ¿Por qué de ayuda externa? No estoy generalizando nada más la terapia, o sea, sí la terapia, pero existen más como fuentes a donde correr, ¿no? Existe la religión, existe la psicología, existe grupos de autoayuda, existen muchas redes de apoyo a las cuales necesitamos nosotros acudir. Pero específicamente a la terapia, creo que es en general, o sea, toda la sociedad necesitamos conocernos a profundidad, conocer nuestros límites, nuestras limitaciones, porque justo partimos, creo que el enfoque de esto que dialogamos, partimos de creencias, o sea, partimos de ideas, porque mencionabas algo tú al inicio, ¿no? De tu familia, y eso es todo tu sistema familiar.
¿no? Y entonces necesitamos ir a terapia para poder cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos o por qué pensamos como pensamos, ¿no? Yo en algún momento leía que el 70% del 100% de lo que hablamos es de nuestro sistema familiar. O sea, el 70% del 100%. Hay conversaciones o hay diálogos que tenemos que no son propios, o sea, son de nuestros padres. Son introyectos, son creencias, son ideas, porque justo es lo que nos ha acompañado. O sea, un adoctrinamiento de toda la vida y entonces llegamos a lugares o socializamos en muchos lugares. Y es necesario, o sea, es necesario conocernos a profundidad. Obviamente hay mitos, ¿no? Ya los decíamos ahorita, ¿no? Cuando uno está mal o cuando ya estás al borde como pues sí, ¿no? Del colapso, de todo pero en realidad yo desde mi perspectiva necesitamos todos el proceso de autoconocimiento, porque la terapia justamente no es que vayas a tener que ir cada 8 días, o sea, llega un momento, cuando hay necesidad de que vayas como muy constante, sí, hasta 2 días por semana, ¿no? Pero llega un momento en el que nada más es una vez al mes, una vez al mes, o una vez cada 2 meses, y así, ¿no? Pero es dependiendo como de lo que lleves. Tu proceso, exactamente. Pero yo sugeriría que todas las personas podamos estar en un proceso de introspección. Y en este caso, bueno, mencionabas que hay redes alternas. Nosotros en otros programas ya hemos hablado pues, que fuimos a grupo de autoayuda y pues que nos ha funcionado de cierta manera, ¿no? O sea, es algo que no hemos abandonado. No al 100% porque también han llegado nuestros momentos de sabotaje en los que decimos, ¿sabes qué? La verdad es que ya por hoy no me está funcionando, no quiero ir, ya me aburrí, siempre lo mismo, ¿a poco voy a vivir toda la vida yendo en un grupo, y etcétera, ¿no? Bueno, hablo por mí, en mi caso es como, en algún momento yo decía, no me veo de viejita yendo a un grupo, o sea, porque tengo vida y entonces cuando voy a implementar en el mundo real todo lo que estoy aprendiendo aquí. Pero entonces, el alejarme y ponerme mal y tener que regresar a casa y decir, ay, si lo ocupo, si tengo que estar aquí, si me ha funcionado, si me sirve, pues ha sido como darme cuenta que no puedo sola, ¿no? Y dejo de mi red de apoyo, que en este caso pues, son mis amigos, los más allegados, personas que pues ya me conocen y saben cómo mis circunstancias diarias, pues a veces uno mismo se enfoca en decir, es que no tiene la culpa de mis problemas. O sea, ya lo aburrí, siempre es lo mismo, ¿para qué le vuelvo a contar, no? Mi madrina en algún momento me decía, si son 10 veces las que me lo tienes que decir y 10 veces las que tenemos que hablar, pues lo vamos a hablar, o sea, es algo que en el momento te compete, en el momento te trae en la cabeza, ¿no? Y digo, en estos momentos yo sé que cuento con esta red de apoyo, tanto mis amigos como mi agrupación. Claro. Pero, ¿qué otros métodos o otras líneas alternas tú nos puedes recomendar para poder llegar a pues sí, a tener un avance o un seguimiento? Sí, es que fíjate que yo leo de todo, ¿no? Me gusta, yo estoy medio pinche loco, ¿no? Somos seres biopsicosociales. Necesitamos estar en el entendido que somos seres biopsicosociales. Y yo soy muy aperturado a todo. Yo en algún momento me cerré, yo dije, nada más el grupo de autoayuda es para, o sea, nada más. Y no, o sea, cuando yo llegué a la carrera de psicología y me encuentro con amigos que iban a temazcales, que iban y utilizaban estímulos como medicina, le llaman ellos alternativa o natural, y yo escuchaba todas, o sea, esos vatos parecía que estaban en el grupo en el que yo estaba, porque se desarrollaban, hablaban y decían cómo se sentían, y yo decía, no manches, o sea, ¿dónde aprenden todo eso? Pero creo que hay muchas alternativas. Una de ellas, por ejemplo, porque en la misma psicología hay un buen de ramas de psicologías, ¿no? ¿Y por qué parto de que somos seres biopsicosociales? Porque necesitamos socializar. O sea, necesitamos estar en un proceso de intervención psicológica o necesitamos estar en algún grupo de personas, no propiamente nada más un grupo de autoayuda. Por eso mencioné la religión, porque la religión, si ustedes se dan cuenta, las personas que más asisten a la religión, el promedio de edad es de 60 años, 65 años, y termina siendo una red de alternativa para las personas adultas mayores, porque que un adulto mayor vaya a psicología, están las creencias, los mitos, las ideologías y todo esto que estamos mencionando, y entonces
¿cuál es su red alternativa o su psicólogo? Pues el sacerdote o Dios, justo. Y entonces, actualmente con todo esto que se está viendo de los avances tecnológicos y todo este rollo, se abren más alternativas para poder... Yo le decía a un terapeuta hace poquito, creo que se van a poner muchas cosas de moda, o no de moda, sino que van a ser algo que se va a necesitar en algún momento, que es como todo este tipo de grupos, como este tipo de terapia medicinal natural, porque actualmente la tecnología nos está comiendo, ¿no? Y entonces recurrimos más a la tecnología, ¿no? Y entonces nos desconectamos totalmente de lo que es el mundo de socializar, ¿no? O sea, si no existieran este tipo de ayudas alternas, pues dejáramos de socializar. O sea, existen personas que no salen de su casa todos los días. Hay trabajos que ya son desde el hogar, ¿no? Estar ahí y ya no salen. O sea, ya no salen y se desconectan de la sociedad, se desconectan de todo. Pues no menciono la naturaleza porque pues la naturaleza es como la dejan como término último, ¿no? Y una vez me preguntaba un vato que le gusta todos estos temas, me decía, ¿hace cuánto que no tocas la tierra descalzo? Y yo... No tenía 3 años. Me dice, y justo eso es lo que te conecta contigo. O sea, conectar, porque vienes y te desarrollas desde que eres niño, conectas con todo este rollo de la naturaleza, regularmente de niño, con qué jugabas, con tierra y todo, y te vuelves a conectar con eso. Yo decía, no manches, o sea, pues no, pues ese tipo de preguntas nunca me las he hecho, ¿no? Porque agarras y te pones como a hacer lo ordinario de tu vida, te pones a hacer tus cosas y te desconectas por completo de todo, ¿no? Pero bueno, no me quiero salir tanto del tema, ¿no? Pero es que son alternativas que el ser humano necesita para volver a conectarse y volver a estar en su esencia, o sea, estar en su ser. Bueno, es que sí, hay muchas como alternativas, pero también hay muchas, volvemos a lo mismo, los tabúes, y las personas son como muy incrédulas. O sea, por ejemplo, en el grupo que asistimos, pues cuántas veces no hemos visto a muchas personas llegar a la agrupación, pedirle información, ayuda, y ven de qué trata el show y dicen, a ver, me voy, gracias. Sí. La neta es que esto no es para mí, ¿no? O sea, porque desde el miedo, o sea, se mentalizan a que esto no es para mí, ¿no? O sea, ni siquiera se dan la oportunidad. A mí algo que me pegaba mucho desde que yo llegué a este grupo era cuando me decían, no deseches lo que no conoces, y lo aplicaba en toda mi vida, y yo me daba cuenta que toda mi vida la he llevado así, ¿no? O sea, en algún momento he platicado contigo, decirte que, pues en mi vida, en mis 31 años, he tenido un chorro de trabajos, o sea, he trabajado en todos lados, y para mí era como, porque no sé decir que no, o sea, porque a mí me decían, a lo mejor, hoy vas a hacer tortilla, ¿no? Y mañana vas a trabajar en un call center, ¿no? Y era nada que ver uno con el otro, pero era como, no sé a lo que voy, no sé qué voy a hacer, pero lo voy a intentar. O sea, porque era más a lo mejor mis ganas de conocer, mis ganas de emprender o de hacer las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo llego a este grupo y me dicen esta frase, lo tomé muy personal, o sea, fue como, tengo un chorro de miedo, no sé qué voy a pasar, no sé qué voy a hacer, pero también sentía que si esta parte de mi vida no me ayudaba, ya no iba a ver que no pudiera arreglar, ¿no? Porque ya venía de algunas terapias, ya venía del Centro de la Mujer, de muchas juntas con psicólogos y con personas como de apoyo de instituciones, ya me había acercado a la religión, ya me había desilusionado de ella, o sea, porque también es esa parte, ¿no? O sea, muchas veces dentro de los apoyos que encontramos, como decíamos hace ratito, ¿no? O sea, es lo que creemos que nos va a ayudar, y cuando no me dan la atención, la necesidad, no cubren lo que yo estaba esperando, es como, ya no va a haber que me ayude, ¿no? Entonces, yo lo encontré en esta agrupación, pero no todos corremos con la misma suerte, ¿no? Sí, pero yo creo que a final de cuentas, o sea, de lo que decíamos es, una cosa no está peleada con la otra. O sea, al contrario, ¿no? Creo que la palabra que usó David es para mí como algo muy importante, y es el autoconocimiento. O sea, creo que cualquier cosa que hagamos, justamente eso es a donde te tiene que llevar, a que te autoconozcas, a que sepas justamente, o sea, cómo actúas, por qué actúas de esa manera, claro, qué es lo que estás buscando, hacia dónde vas dirigido.
Porque yo podía decir, o sea, una de las cosas que yo no me di cuenta, pero creo que desde un actuar inconsciente fue lo que la terapia me fue dando, fueron límites. Porque yo era una persona que no sabía poner límites ni hacia mí, ni hacia mi exterior. O sea, y entonces, ¿por qué? Porque no tenía como un conocimiento justamente, o sea, para mí era como sí aguanto, ¿no? O sea, dentro de esta cultura mexicana del sí aguanto, ¿no? Entonces era yo aguanto más, aguanto más, aguanto más, y entonces llegó un momento en el que fue, no, no es cierto, ya no aguanto, ya no juego, ¿no? O era como si aguanto a las otras personas, si aguanto, y llegó un momento en el que ya no sabes que la neta ya no juego, o sea, ya bájale, ¿no? Y entonces creo que eso justamente es algo que para mí la psicología me vino a aportar, o sea, Claro. el poner límites. Sí, sí, y es que justo, por qué queremos o por qué nos resistimos a ir a terapia? Es justamente por estas ideas que tenemos, o sea, si aguanto o pues hay muchas ideas, ¿no? Incluso desde que somos pequeños, no sé ustedes cómo los hayan formado, pero si las formaron de no, o sea, las hicieron en el entendido como adultas a no pedir ayuda, o sea, que ustedes tenían que sacar las cosas adelante, ya cuando llegas y te topas con problemas y dices, es como, pues no necesito pedir ayuda, ¿no? Y entonces, esa conversación que te decía del 70% de tu vocabulario ni siquiera sabías ni siquiera sabes por qué dices que no necesitas pedir ayuda, cuando en realidad sí sabes que necesitas pedir ayuda, pero es porque ya en un adoctrinamiento de todo lo que se te dijo de pequeño es como, pues a mí me dijeron que no necesito pedir ayuda, entonces no necesito pedir ayuda, ¿no? Y entonces es donde parte esto, ¿no? O sea, es complicado llegar a una intervención psicológica porque pues existen todos los tabús que ya mencionamos, ¿no? Oye, David, ¿tú crees que las mujeres y los hombres tengan la misma problemática? O sea, no me refiero como a los problemas en general, sino quién recibe la atención más fácilmente, ¿no? O sea, quién la pide más fácilmente, porque a veces creemos que pues somos seres humanos, ¿no? Todos tenemos problemas, ¿no? Pero creo que siempre hay una parte que le cuesta más trabajo pedir ayuda. ¿Crees que sea el mismo caso o que hombres o mujeres sean los que... Es muy interesante tu pregunta porque en este momento te voy a contestar de una manera, pero si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 7 años, yo te hubiera dicho, los hombres es más difícil que vayan a terapia o que pidan ayuda. Ahorita yo te puedo decir, no, pues es lo mismo, ¿no? O sea, es el mismo proceso, es el mismo avance, es la misma manera de pedir ayuda. Pero, si me hubieras preguntado esto hace 7 años, yo hubiera estado bien casado con el sistema que está, o sea, con nuestra cultura. El hombre no pide ayuda en nuestra cultura. O sea, el hombre tiene que salir adelante trabajando, no sé, en algún momento yo escuché, no voy a decir de dónde, pero decía, pues si te sientes mal, ponte a hacer un hoyo, ponte a escarbar, o sea, una creencia así muy, muy distorsionada. Y yo decía, o sea, cuando lo escuché así fue como, no manches, o sea, ¿hasta dónde llega nuestra cultura, no? Hoy sé que hay hombres que se atreven, pues, que son valientes y piden ayuda, porque incluso el ir a terapia en ocasiones es como, se asocia con la debilidad, pero en realidad es un acto de valentía. Sí, aquí nos escribió alguien. Dice Daniel, dice, luego uno como hombre se calla todo lo que siente por temor a burlas y a que te terminen mirando mal. Eso, ¿no? O sea, el hombre es como más dado a callarse por cuestiones de varonilidad, de decir, no, yo no puedo decir que soy vulnerable porque me van a atacar. Y a la mujer pues siempre la ven, a pesar de que no somos el sexo débil, a pesar de que sí somos más peruchas, o sea, sí somos también de cansarnos y de pedir ayuda, pero volvemos a lo que nos decías, ¿no? O sea, cuando te enseñan a no pedir ayuda, a no decir, me siento mal, aguanto otro poquito, si ya pude con esto, puedo con lo otro, es como... Pero es que ni siquiera llorar. O sea, por ejemplo, como dice David, si lo vemos desde la cultura y las creencias, o sea, estamos más acostumbrados a permitir que, por ejemplo, en un duelo, ¿no? Que hemos hablado de los duelos de la relación, ¿no? Que en un duelo de la relación veas a la mujer llorar y quebrarse y todo eso, pero normalmente, ¿qué es lo que pasa? No, al hombre, o sea, siempre es como lo ves más fuerte, más así, ¿no?
Y entonces desde ese momento es cuando estamos chiquitos como es, ¿no? La clásica, los hombres no lloran, ¿no? Y entonces es como de, pues creces con esa idea, o sea, los hombres no lloran. Yo, por ejemplo, yo les he dicho, ¿no? Yo fui criada a lo mejor como mucho con el estilo masculino, ¿no? Porque vengo de un matriarcado y entonces las mujeres no lloran, ¿no? Pero las mujeres no lloran, las mujeres no dicen que no, las mujeres no se rinden, las mujeres no. Y entonces llega un momento en el que es demasiada presión y muchísima exigencia. O sea, y llega un momento en el que dices, güey, o sea, sí no puedo, o sea, porque yo no estaba, o sea, ni siquiera acostumbrada a tener como una red de apoyo como lo son los amigos, porque era como, no, o sea, en esta vida no hay amigos, ¿no? O sea, yo puedo sola, pero son muchísimas las creencias justamente hasta llegar a bordes de intentos suicidas. Justo, porque justo estaba pensando ahorita, bueno, yo cuando entré a la carrera revisábamos las estadísticas del suicidio y está, bueno, en ese entonces, hace 3 años, que 3 años y medio que estaba entrando a la carrera, era más el suicidio en los hombres. No sé ahorita las estadísticas como estén. Lo que también sé es que la enfermedad de la hipertensión es más frecuente en los hombres. ¿Por qué les menciono esto? Porque eso sí no es un mito, ¿eh? Tu estado emocional está asociado con tu físico, porque Lo existe, somatizas. ajá, existe algo que se llama sistema límbico, que es el cerebro emocional, y entonces, no sé si les ha pasado que a veces hacen corajes y se enferman del estómago, pues es porque el sistema límbico La ya... colitis me respalda en esos O la casos. gastritis, es como somatizar todo eso en la parte fisiológica, y entonces también, por ejemplo, en la hipertensión, a veces, no generalizo, pero en las estadísticas marcan que la hipertensión en los hombres es mayor, justo por toda la represión que viven los hombres, toda la presión que viven los hombres, la presión social de cómo debería ser el hombre, o sea, igual que las mujeres, pero el hombre es como más, el hombre aguanta. Sí. Somos medios vatos. Sí, es que esa es como la respuesta más bien, o sea, no es tanto que no seamos mujeres por no ser vulnerables, sino que volvemos a la vida, estamos criadas como con esta masculinidad en la que, pues obviamente, siendo vatos, pues no debemos de llorar, no debemos de hacer las cosas, no debemos de vernos vulnerables, Claro. entonces aguantamos vara, pero no es porque queramos, ya es algo que viene en nuestro chip y no es muy difícil ir quitando esa mentalidad, ¿no? Y muchas veces creemos que el decir a las personas, o sea, nosotros como mujeres, o bueno, yo como mujer, es como, ay, ya vas a empezar de dramática. ¿Qué te pasa? O sea, ¿a poco de veras no Ya estás de puedes? neurótica. Sí, o sea, y es como, mejor me quedo callada porque de lidiar con gente y así, no, mejor me callo. Sí. Sí, es que justamente esto que decía David sobre los índices del suicidio, o sea, yo que he sido una persona diagnosticada, con estos índices de depresión, algo que yo he escuchado de la gente que hemos tenido estos pensamientos suicidas es justamente que muchas veces creemos que se suicida el que ya no quiere vivir, o sea, así literal. Y no es de esa manera, o sea, yo te puedo dar mi parte vívida, ¿no? A lo mejor David nos puede aportar su parte terapéutica, pero desde la parte vívida yo creo que las personas que pasamos por estos pensamientos y ideas solo queremos que pare el dolor, o sea, queremos que cese la emoción y el sentimiento que está latente en ese momento, ¿no? O sea, porque de verdad no queremos morir, o sea, pero no hallamos cómo frenar o cómo tener el control de nuestras propias emociones en torno ante esa situación que es como, solo quiero que pare. Sí. Compartimos ahí un video, ¿no lo viste? Es de una chica que habla de que se quiso suicidar. Dice ella, Sí. me traté de suicidar y cuando logro tener un poquito de claridad, abro los ojos y lo primero que veo es a mi mamá a un lado de mí berreando y diciéndome, ¿por qué hiciste esto? Y ella en su pensamiento era, una parte fue decirle perdón mamá, pero otra era, no lo logré. O sea, de verdad, y era como su conversación dice ella, ¿no? Con Dios, con el universo, con lo que era lo que estuviera a su alcance, era, si todos los días de mi vida voy a vivir así, o sea, ya no quiero, o sea, buscaba morir o que Dios le quitara la vida para que ya no sufriera, ya no pasara estas crisis,
porque ella no quería tomar esa decisión, pero así, o sea, para mí fue muy tajante cuando dijo, si esto va a ser así todos los días, no me hagas que yo tome la decisión, llévame tú. O sea, porque como dice Tania, ¿no? O sea, es algo que no estás esperando hacer como, ay, tengo ganas de morir. No, o sea, es algo que ya no puedes con ello, lo intentaste muchas veces, o sea, era un diálogo que en algún momento tuvimos como, sí que lo intenté, de cómo lo he hecho, he dado mucho, lo he intentado de una manera, lo he intentado de otra, no ha pasado, ¿no? Y entonces no queda en mí, o sea, yo ya traté de hacer lo más que pude, pero ya no puedo, ¿no? Entonces, como personas externas que no lo estamos viviendo, o sea, si te imaginas, si uno lo siente bien culero, es escuchar esas cosas y decir, verga, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo estoy así? ¿O cómo te doy una luz o una claridad si yo tampoco sé cómo vivir, ¿no? Pero no me puedo imaginar el dolor y el malestar en su cabeza de estar en esa situación. O sea, yo a veces digo, no manches, hay días en los que de verdad no me quiero levantar, mi depresión es muy fuerte y me pesa tanto el levantarme de mi cama, pero he dicho, me he hecho una, ¿cómo se dice? Depresiva funcional, porque sé que tengo que trabajar, sé que tengo que comer o tengo que darle a mi hijo para que tenga algo de día, ¿no? Pero si por mí fuera yo no me levantaba, ¿no? Pero pues también voy a esta, yo tampoco pienso morirme porque soy cobarde, o sea, si en mis ganas estuviera morir, pues diría, pues me aviento de no sé dónde chingados y ya, se acabó, ¿no? Pero yo digo, ay, yo me quiero morir sin dolor, ¿no? O sea, que si me pasan, sea dormida, que me atropellen y no me dé cuenta, no sé, pero o sea, obviamente que le temo a la muerte, ¿no? Y no me puedo imaginar qué tan fuerte puede ser para personas que de verdad ya es algo con lo que su cabeza vive todos los días. Creo que, no sé. Sí, sí, es que justo le diste al clavo de los trastornos. O sea, los trastornos se manejan por la funcionalidad y la no funcionalidad de la persona. O sea, los trastornos, cuando ya es un trastorno severo es cuando ya no es funcional la persona. O sea, ya no, por más que ya no es funcional. O sea, no está siendo funcional en la vida. Y justo lo que decía Tania de esta parte de la depresión, es que la depresión está dividida en diferentes como trastornos, sí son trastornos. Una es la depresión persistente, depresión mayor, bipolaridad 1, bipolaridad 2, ¿no? Regularmente pasa esto del suicidio, sí, el porcentaje de suicidio es muy frecuente en los bipolares. O sea, incluso eso también es algo equivocado que hemos venido viviendo y diciendo, que cuando cambiamos de un estado a otro decimos, es que soy muy bipolar, pero ser bipolar es algo que la verdad una persona no quisiera vivir porque, bueno, yo lo personal que he conocido como todos los rasgos de la bipolaridad, ellos tienen un riesgo de suicidarse muy alto, muy alto, porque es una depresión muy constante, o sea, sus episodios se definen por episodios maníacos, hipomaníacos se les llama, como de cómo viven la intensidad de sus emociones, de sus conductas, cómo la viven, y entonces eso sí es un depresivo que corre un riesgo tremendo. O sea, alguien con trastorno bipolar cercano a mí sí se suicidó precisamente el año pasado y lo vi muy cerca de mí. O sea, no sabía que tenía trastorno bipolar esa persona y lo vi un fin de semana y el día martes ya se había suicidado y había tenido una conversación con él. Y entonces fue así como, no mames, o sea, bipolar, o sea, y entonces ahí fue donde entendí que el bipolar es así, ¿no? Regularmente hay, por ejemplo, hay otro trastorno que se llama límite de la personalidad, el borderline, y ese vato tampoco es como los que dicen Majo, no, yo no me quiero suicidar, ¿no? Pero a veces ya en la desesperación de quererse hacer daño, se les pasa la mano, o sea, no quieren suicidarse, pero ya en su desgano, en esta parte de no querer vivir, no se quieren suicidar, pero generan una situación donde se les pasa la mano y entonces se suicidan, pero sin querer suicidarse. Nada más como queriendo terminar con todo, como decían ustedes. Sí, es que yo, por ejemplo, digo, cuando empiezo como a tomar terapia,
era como, pues por estos síntomas comunes de la depresión, ¿no? No como debería de comer, duermo mucho, luego no puedo dormir, ¿no? Los insomnios, estos sentimientos o hasta como taquicardias, palpitaciones, ¿no? Esta ansiedad de el cigarro o de cosas así, ¿no? Pero ya posteriormente cuando empieza a haber como más avance en torno a mi situación, recuerdo que para mí hace 2 años va a cumplir la crisis más fuerte que me ha dado como en estas últimas temporadas. Y recuerdo que en esa crisis que me dio tan fuerte, yo estoy diagnosticada con borderline. Entonces, para mí era como, ya no quiero. O sea, sí fue un momento en el que dije, ya. O sea, ya estoy cansada de medicamentos, ya estoy cansada de terapia, ya estoy cansada de grupo, ya estoy cansada de absolutamente todo. O sea, y no le veo solución a esto, ¿no? Y entonces platicaba con un amigo y él me decía, pero es que, ¿qué sientes? O sea, quiero entender qué sientes. Y entonces yo recuerdo que lo que yo le platicaba era que para mí esto era como un monstruo, ¿no? O sea, es como un día te levantas, todo puede estar bonito, color de rosa, el cielo es azul, los pájaros cantan, ¿no? O sea, todo está bien, pero de repente sales a la calle y empiezas a caminar, ¿no? Vas respirando el aire puro, todo está bien, ¿no? Bla, 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 y de repente empiezas a ver como cuando va a llover, ¿no? Como un relámpago, ¿no? Se empieza a nublar el cielo y entonces sigues caminando y cada vez ves que se va haciendo más oscuro, más oscuro, más oscuro. Y llega un momento en el que empiezas a acelerar el paso como de que no me alcance, ¿no? Y entonces veo ese monstruo atrás. Y entonces es como correr, 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 correr y de repente vas volteando como para ver si no te alcanza, si no te alcanza, si no te alcanza y de repente en una vez que volteas la vista al frente ya está enfrente de ti. Te alcanzó, ¿no? Y entonces en esos momentos es como, ya no quiero que esto suceda, porque yo le decía que el mayor temor para esta condición psicológica no era ni siquiera como el decir, llegó el monstruo y todo se volvió oscuro, todo está, no, sino es como, va a volver, ¿me explico? O sea, Sí. voy a salir de esto, pero al cabo de unos meses va a regresar. Y no es fácil, porque, por ejemplo, para mí, digo, y a lo mejor las personas que tengan como estas situaciones, no quiero usar la palabra síntomas porque no quiero que nadie diga, sí, yo tengo ese síntoma, ¿no? Y empiecen con pero estas situaciones o vivencias, ¿no? Pero, por ejemplo, es difícil porque yo, por ejemplo, algo en términos de condición emocional, ¿no? Algo que vivo mucho es el sabotaje. O sea, muy cabronamente saboteo las relaciones en mi vida y no hablo solamente de relaciones amorosas, o sea, relaciones en general, laborales, de amistad, de familia, de todo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, es difícil que vayas y le digas a alguien, oye, fíjate que, o sea, sí te quiero, sí me importa, si eres alguien, o sea, sí estoy bien contigo, pero muy probablemente en algún lapso que me dé voy a sabotear este pedo, porque voy a empezar a sobrepensar, porque todo lo que tú me digas lo voy a analizar, porque soy demasiado observadora y entonces a todo le voy a encontrar un porqué, un cómo, cuándo, un dónde, ¿no? Y entonces, o sea, te la voy a hacer de a pedo, pero muy sutilmente porque ya he aprendido la sutileza, y entonces es difícil que te puedas relacionar. Entonces, por ejemplo, para mí desde la condición fue durante mucho tiempo excluirme, porque era, ¿cómo le dices a la gente, esto lo estoy viviendo? Y te das un paso atrás como de, o sea, sí quiero convivir, sí quiero tener un entorno social, sí quiero decirle a la gente que necesito, sí quiero que la gente sepa que soy vulnerable y que no siempre soy la más fuerte de todo el mundo, pero cómo agarras y le dices sin caer en esa línea es súper difícil, ¿no? Por eso se aíslan personas así, porque es preferible no hablar, no quedar como en este papel o tener que dar tantas explicaciones y prefieres el aislamiento, caer mal, porque muchas veces pasa, ¿no? O sea, que dicen, ay, es bien payasa, o es que no quiere y soporten. es que el otro, pero no es eso, o sea, es que simplemente te estás resguardando, o sea, estás tratando de no exhibirte porque es lo que se siente.
exhibirte como ser humano, o sea, no es nada difícil de entender, pero, o sea, para quienes ya tenemos un contexto, pero para quienes a lo mejor todavía no entienden algo sobre los temas, es como, ay, nada más le está haciendo lo tonto, está exagerando, quiere llamar la atención. Son cosas que no son verdad, ¿no? Hace un mes, creo, fue cuando fuimos a ver la película, ¿no? Más o menos. Una película que se llama Loco por ella, bueno, la crítica de la película. Pero, o sea, yo desde que salió el tráiler, yo estaba como que la quería ver porque abordaba temas. La quería ver conmigo, pero se fue a verla sin mí, déjenme decirle. Pero me arrepentí. Bueno, no me arrepentí. Pero la vi 2 veces para entenderla bien. No, pero, o sea, yo desde la primera vez que vi la película, yo le decía a Tania, dije, bueno, manches, o sea, desde que la vi pensé, o sea, porque era como la chica que lleva como la trama de la historia, tiene bipolaridad 1 y ella platica con un chavo que conoce en una noche, o sea, es una noche en la que va... En una crisis psicótica, pero conoce. pues obviamente el chavo no sabía ni qué onda, ¿no? Entonces se conocen en un No spoilees. A grandes rasgos, ¿no? Se conocen y el chavo se queda enganchada de ella y la busca, ¿no? Pero estuvo tan chingona como la explicación, o sea, porque podías... Primero fue como todo lo que pasó y después te explica su enfermedad, fue como, no manches, o sea, ¿qué tanto de esta se sabía en ella para hacer todo ese desenfreno? O sea, y el chico, y en esta parte es donde queríamos entrar como, porque son muchas cosas las que nos vendemos hoy en día, es que el chavo le dice, o sea, el chavo desde el principio dice, es que todo está en la actitud. Si tú dices que vas a vender 5 carros, los vas a vender, o sea, pero tú no tienes que creer, tienes que decretar. Cuando habla con ella de su enfermedad, te dice, pero es que si puedes, no te tomes el medicamento. O sea, están en una clínica, porque el chavo se metió a la clínica, se internó con ella, para demostrarle que ella podía, él lo podía salvar con Lo bueno es que no te debe spoilear, porque ya te la cuento. Ni modo, véanla para que le entiendan bien. Pero la hace y la convence de no tomar el medicamento. Y entonces aguantó. Que todo es la actitud. Sí, o sea, todo es la actitud positiva, todo lo que tú creas lo vas a lograr y todo esto. Y aguanta un buen rato sin el medicamento, pero estoy de acuerdo que ya estaba internada, que ya tenía un cierto tiempo. No manches, la bajó así, o sea, llegó un momento de que ya no pudo con todo esto y le dio otra crisis y valió mal. Y entonces, como no manches, o sea, no es un juego, no es de decir sí puedes y lo vas a lograr nada más por la actitud, ¿no? O sea, todo lleva un porqué y un cómo y un dónde, ¿no? Entonces, yo le decía a ella, o sea, por eso yo quería que la viera conmigo, porque yo le decía, la primera vez que la vi, o sea, de verdad, me llegaron muchas, como, no sé si decir, como alertas de nuestra relación como entre nosotras, pero yo te decía, no es que yo diga, ay, tú tienes bipolaridad, pero son como conductas en las que yo digo, me identifiqué o te identificaba y decía, no manches, o sea, ya desde ahí ya me estaba programando a decir, es un análisis que lo estoy haciendo, yo tengo eso. O sea, nada más estoy jugando, ¿no? O sea, una cosa es la ficción y tal vez te puedan explicar a grandes rasgos, pero no es un diagnóstico como tal que yo me pueda dar solamente porque vi una película, ¿me explico? Y es que los trastornos se les llama que tienen comorbilidad con otros trastornos. O sea, por ejemplo, se puede confundir el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, ¿no? El obsesivo compulsivo con el TDA. O sea, el obsesivo compulsivo es alguien con, se manifiesta, pero por ejemplo, el TDA siempre está como moviéndose o haciendo así o así, y entonces a veces es como, ese güey es obsesivo compulsivo porque ya quiere hacer cosas, pero a veces es TDA. Y tiene comorbilidad con trastornos, y el bipolar igual tiene comorbilidad con los trastornos. Entonces, sí, puede que tengas rasgos del trastorno, pero nada más rasgos de la personalidad. Nada más son rasgos. Para tener un trastorno, pues sí tiene que ser de pe a pa todo lo que conlleva el trastorno. Y también para eso son los que se hacen los test. Pero yo me pregunto, tú como terapeuta, ¿cómo abordas esta parte? O sea, si trabajas con una persona que tiene algún trastorno, llámale desde depresión, bipolaridad, cualquiera que sea, no obsesivo como...
O sea, ¿cómo abordas para que justamente sea como esta parte de que pueda llevar como su vida lo más normal posible? A primera instancia, o sea, no se diagnostica un trastorno en las primeras 3, 4 sesiones. O sea, esto es, y no es que yo ya haya intervenido con pacientes con trastornos, sino lo que me ha enseñado una maestra que yo se la recomiendo mucho como terapeuta, se llama Ángeles, nos ha explicado cómo para poder generar un trastorno, primero ahora sí que lo tienes todo mapeado a la persona, ya como sus conductas, sus rasgos, pero es como al inicio, como ver su funcionalidad como persona. Ya cuando sabe, nos ha platicado, ¿no? Ya cuando está como ya diagnosticado esa persona, si necesita el medicamento, pues lo canaliza para que le den el medicamento y trata como de ella de intervenir, o sea, y ver su funcionalidad. O sea, al final de cuentas creo que puedes funcionar con un trastorno, sí, sí puedes funcionar con un trastorno, ¿no? Pero ya la intervención como es la praxis de todo lo que sucede y acompañar, o sea, siempre es acompañar dentro de la persona que tiene ya el trastorno diagnosticado. Pero sí, sí pueden ser funcionales. Y esto del medicamento, me llamó mucho la atención que hicieran la mención del medicamento porque te lo decía al inicio, siempre el terapeuta es como la última instancia, pero hay personas que sí, ya no, sin medicamento no funcionan, ¿no? Y entonces, Pues perdón. el terapeuta tiene que buscar como los estímulos para que pueda funcionar la persona, porque, o como todo, es diferente la intervención. O sea, siempre va a haber una intervención diferente en cada persona. Es que yo, por ejemplo, algo que yo les decía a Majo, ¿no? En esta última crisis que me da, dice la psiquiatra, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Ya va a haber que cambiar el medicamento que ya tienes durante varios años consumiendo, ¿no? Hay que empezar a calar otro medicamento. Y entonces fue como un remonte a cuando empecé con este medicamento, porque pues antes de eso fue como, vamos a calarle con este, sí, no, la dosis sube, baja, quita, no, mejor este no, vamos a calarle con este, sí, no, sube, cambiamos, ¿no? Y hasta que pudimos dar como con este, que fue como el que ya fue como más duradero el tratamiento, pero ya llegó un momento en el que fue como de vamos a tener ahora que irlo sacando poco a poco, porque no puede ser abrupto que se te quite, ¿no? Irlo sacando poco a poco y meterte con otro medicamento ahora, ¿no? Y entonces empieza como este proceso, pero para mí fue como, es bien difícil, David, porque uno se siente como conejillo de indias. O sea, es como de, a ver, vamos a, así como ratoncito de laboratorio, a ver, vamos a darle más. Y no, ahora ya anda bien dopada. Chin, era de menos. Vamos a darle de menos. Chin, ahora no le hizo nada, ¿no? Y entonces estar así, a ver, empiézale con media pastilla. No, media no te hizo nada. Bueno, tómate una. Ah, no, entonces era 3/4 de la pastilla. Creo que algo que necesitamos entender, lo dije al inicio, somos seres biopsicosociales y siempre nos vamos a desarrollar de una manera social, o sea, los que somos papás, mamás, pues siempre vamos a enfrentarnos a desafíos de la vida, ¿no? Y justo también a duelos, nos vamos a enfrentar a muchas cosas, ¿no? Creo que como seres humanos siempre va a haber muchas cosas que van a irnos marcando, o sea, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque lo decíamos, no es necesario que estemos pasando por algo para poder ir a la terapia, pero incluso no te llegan las situaciones de la misma manera tú cuando tú ya estás en terapia, porque ya sabes a dónde recurrir, porque ya sabes qué métodos utilizar. Por ejemplo, en esto de los duelos, no sé si estás teniendo una relación y luego te separas de esa relación, ¿a dónde recurres o qué recursos utilizas, ¿no? Porque... Vamos a empezar a llevar. Sí, era el papel para ella. Porque pues siempre vas a vivir con ellos, ¿no? Y entonces somos seres, aparte de seres biopsicosociales, somos seres sensoriales porque tenemos sentidos y siempre te va a estar recordando ese duelo o la pérdida por algo. Por la canción, que por la funda que te regaló, que por el chocolate que comías con él, el agua que tomabas con él, todo, ¿no? O sea, que el rollo completo. Que porque visitabas tal lugar con él, ¿no? Y luego,
no sé, te acostumbras tanto a eso, te acostumbras tanto a eso, y entonces llega un momento en el cual ya no está, y es como a dónde recurro, qué hago, ¿no? Y entonces justamente la terapia es como, te va a dar en ese momento contención de la situación, ¿no? O incluso cualquier otro duelo, o sea, porque actualmente igual también es como, antes era como, pues no puedes llorar porque se muere tu mascota, ¿no? Pero actualmente también hay mucha gente que va a terapia por eso, porque pierden una mascota. Y entonces es la eliminación de todos estos tabús y sobre todo sí, aperturarse. Creo que es eso lo que yo puedo decir. O sea, necesitamos aperturarnos a poder recibir apoyo, ¿no? Apoyo ya sea de algún profesional o lo decíamos de algún grupo de autoayuda, pero obviamente el punto de vista profesional siempre va como más direccionado a muchas cosas, te puedes llevar muchas cosas de ahí, ¿no? Pero también puedes complementar con alguna otra red de apoyo. Complementar porque en algún momento había escuchado como que, o sea, sí el grupo de ayuda nos va a ayudar mucho, pero por ejemplo al que nosotros vamos es mutuas experiencias, ¿no? Entonces es como yo te escucho, tú me escuchas, vamos viendo qué onda, pero con una ayuda psicológica especializada es a ti, a lo que yo en ese momento necesito, o sea, sí ya lo escuché de otras personas, ya sé qué se siente o cómo lo vivieron cada persona, pero en mi persona, o sea, que alguien me ponga la atención que yo ocupo para que no pueda decir, porque hay veces que llega la comparativa, o sea, yo he llegado a escuchar comportamientos que digo, no manches, superaron un duelo de una pareja en un año, y yo sigo después de una relación de 10 años, y me he dado cuenta últimamente que sigo arrastrando, y que mis siguientes relaciones también tuvieron que ver, y es como, no manches, o sea, que no ya había curado esa parte, o cómo lo tengo que vivir, y a veces está siendo como un fracaso, porque es como, entonces, porque yo no he sanado como esa persona, pero porque estoy llegando a la comparativa, ¿no? Entonces, creo que si alguien profesional me hiciera ver como lo que a mí me compete, no lo que le pasó a la compañera, lo que a mí me pertenece, pues ya es más acertada la ayuda, el apoyo, y pues, saber a dónde va direccionada mi red de apoyo ahora, ¿no? Sí, sí, porque justamente cada situación es distinta, o sea, cada quien vive la situación de una manera distinta por nuestras percepciones, o sea, por nuestra historia, por nuestras heridas, por la manera en la que nos desarrollamos, vemos las cosas de manera distinta. O sea, podemos pasar una misma situación, no sé, la separación lo vuelvo a mencionar, ¿no? No sé, los tres vivimos la misma situación. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué hicieron ustedes cuando perdieron esa relación que más amaron, ¿no? Hay quienes nos fuimos al alcoholismo y a la drogadicción, hay quienes se fueron a llorar a su casa, y no sé ustedes qué hayan hecho. O sea, yo me fui al alcoholismo cuando pierdo a una relación que tenía y me hundí en la droga. Pero no sé ustedes qué hayan hecho. Yo llorar. Yo me hundí en una depresión así de ya no puedo mandar. No, yo evadí todo, ¿no? O sea, para mí fue como, o sea, sí sentí dolor y todo, pero pues no pasa nada, no pasa nada, me aislé, no hablé con nadie, pero en algún momento cortó. Ya no pude más. ¡Ah! Sí, ¡Ayuda! y justo eso hicimos nosotros. Hay otras personas que tal vez se fueron a trabajar, otras personas que se cambiaron de un estado a otro estado, de un municipio a otro municipio, y ahí es donde cambia la perspectiva, ¿no? De qué hacemos nosotros cuando vivimos una situación así, y es ahí donde entra la terapia psicológica, porque cada quien lo vive de manera distinta. Entonces tú hoy puedes tener o compartirnos de que tu idea de hace unos años atrás a la idea que hoy tienes es completamente diferente a raíz de cómo vivimos las situaciones y la importancia que esto tiene. Sí, es totalmente distinta. O sea, la necesité modificar y aperturarme a que esto es muy necesario. O sea, esto es muy necesario, que los medicamentos no son malos, que no son droga, o sea, no son droga, es solamente algo que te va a hacer funcional, pero no son droga. O sea, tuve que aperturarme a todo esto. Y que no solamente hay una verdad absoluta, sino hay que buscar, tratar de buscar y encontrarte en la terapia, ¿no? Uno empieza a evadir las situaciones, bueno, hablo exactamente de mí, porque no me quiero hacer responsable, o sea, porque dejo de decir, ay, es algo costoso, yo siempre estoy de no tengo tiempo. O sea, para mí es el no tengo tiempo, porque
sé que, como decías tú en un inicio, ¿no? O sea, si habláramos de dinero es como, güey, o sea, he gastado en otras cosas sin sentido y puedo hacer un esfuerzo y puedo ayudarme porque es para mí, ¿no? Pero en algún momento, por ejemplo, para mí, mi prioridad fue mi hijo, ¿no? Y entonces yo sabía que ambos necesitábamos tener terapia, pero yo dije, no, pues mi hijo es prioridad y lo mandé a la terapia. Y entonces él estuvo con su psicóloga y todo esto. Y a raíz de lo que yo escuchaba que le decían a él, yo me agenciaba las cosas para mí, pero estás de acuerdo que es un niño, ¿no? O sea, sus traumas no son los míos. Y entonces, Gracias a Dios. eso es lo que quería evitar, llevarlo a terapia, ¿no? Los mismos traumas que yo. Pero sé que también es válido hacer el esfuerzo, buscar otras alternativas. En este caso, pues yo he tratado de no desprenderme tanto de lo que concibo como mi agrupación y que me ha ayudado. Creo que no está de más decir que pues a David y Tania nos conocemos de este círculo social. Ahí empezamos como un compañerismo y después una amistad, y creo que son cosas que nos deja el podernos mostrar tal cual con otras personas, o sea, porque fácilmente yo podré decir, o sea, yo cómo voy a decirles que soy débil y que si lloro y que no me gusta que me vean así, no, o sea, pero son personas que me han visto en esta situación y el día de hoy no me avergüenza, ¿sabes? Es como saber que puedo contar con ustedes sin que me vayan a juzgar, y saber que, pues en este caso, ahorita que tú ya tienes como más experiencia, tienes como otras maneras de ver la vida, nos puedas dar un apoyo, nos puedas ayudar y decir, sabes que a lo mejor no está en mis manos, pero te puedo decir que tal persona te puede ayudar, tal cosa te va a funcionar. Y pues decías tú, aperturarnos a todo el diálogo, no solamente quedarnos con lo que conocemos, seguir investigando, seguir dándole y pues buscar la manera de sanar, porque eso es creo que lo principal que queremos llegar a hacer al tener una terapia o llegar a algún programa. Sanar para ya no repetir estos patrones de conducta que tenemos. En mi caso, para con mi familia, con mi hijo, pero sé que vienen más generaciones, ¿no? Y pues que ya no tengan el mismo padecer que yo tuve por mis generaciones anteriores, ¿no? Así es. Pues tener la empatía, ¿no? A final de cuentas, yo creo que yo con lo que me quedaría de este podcast es tener la empatía y darnos cuenta que a final de cuentas no queda con un échale ganas o con un sí se puede o con un cambia tu mentalidad, estás así porque quieres, ¿no? O sea, ocúpate, o sea, sí, ocúpate, pero ocúpate realmente donde tiene que ser. Creo que es con lo que yo me quedaría, como en esta parte de que no solamente nos fuguemos o pensamos que evadiéndolo también va a pasar, porque a final de cuentas tarde o temprano nos alcanza, ¿no? Y entonces, o sea, el poder acercarnos a un profesional, a alguien que de verdad nos pueda dar guía, nos pueda dar ruta y poder entender como de una manera diferente lo que estamos viviendo, ¿no? Cada situación es distinta, como tú lo dices. Entonces no es lo mismo lo que vivan mis hijos a lo que viva yo, a lo que vivan ustedes, ¿no? Pero creo que lo peor que podemos hacer es cerrarnos a que solos vamos a poder. Y llámese duelo de pareja, una pérdida de verdad de un familiar, amigo, decías tú de una mascota, llámese también no tener problemas, o sea, todo tiene que tener algún sentido, o sea, no crean o no piensen que cualquier cosa es mínima, o sea, todo hay que darle importancia, porque volvemos a la misma. El empezar a minorar las cosas y decir no pasa nada es lo que hace que sintamos que estamos exagerando y no lo tomemos en cuenta. Entonces, cualquier cosita sí, que sientan, que piensen, que crean que hay algún problema ahí, pues, tratarlo, ¿no? Pues sí, o sea, creo que también de mi parte es todo. No sé si tú quieras agregar algo, David. Sí, pues igual, o sea, que pues, antes que nada pues gracias por la invitación. La verdad es que yo acepté la invitación porque yo creo que lo que hacen ustedes es un acto de valentía, porque no cualquiera se atreve a hablar de estos temas de salud mental, ¿no? Y creo que en su entendido, no sé si lo han dimensionado, pero en su entendido ustedes son personas que pueden dar mucho a la sociedad. O sea, porque hay personas que necesitan este tipo de conversaciones, pero hay personas que me imagino que quisieran generar este tipo de conversaciones, pero en su miedo o en ellos mismos no lo hacen. Y que ustedes lo hagan, creo que es algo más grande que ustedes, que las mueve a hacer esto.
Gracias. Pues muchas gracias a ti también por haber colaborado, por haber venido con nosotros, por fin se nos hizo. Ya, ajá, ya también igual luego te hacemos la invitación a una nochecita bohemia y ahora nos ponemos bohemios para pasar este trago de la salud mental y pues muchísimas gracias y muchas felicidades por tu próxima graduación, Gracias. mucho éxito. Y entonces, pero qué chido, me da muchísimo gusto, de verdad, ¿no? Y pues aquí vamos a seguirle dando. Y pues bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Entonces, pues los invitamos para nuestro siguiente capítulo, estén pendientes, tenemos pendiente nuestra dinámica, no se nos olvida, ya les avisamos en cuanto esté. Y pues bueno. ¿Lo vamos a comprometer ahorita? Sí, también ya está comprometido para que vaya con nosotros. Y pues bueno, muchísimas gracias, yo soy Tania. Yo soy Majo. Yo soy Majo. Ahora tuvimos otra locación, por eso lo tuvimos que hacer más imprevisto, pero aquí andamos. Pero nosotras somos Desatadas y Sin Filtros. Bye. Desatadas y sin filtros.